Nosotros somos una empresa de pisos sintéticos de cancha de bochas. Es una empresa que arrancó mi viejo hace mucho tiempo, alrededor de 20 años, y nos dedicamos exclusivamente a hacer lo que es cancha de bochas sintética. Nosotros hicimos en este club una cancha hace alrededor de 10 años y bueno, lo que se hizo en esta etapa fue un mantenimiento de esa cancha. El anterior. Un mantenimiento de la cancha anterior, el mantenimiento siempre sobre la pintura se desgasta, se lastima por el juego en sí, por los bochazos, entonces lo que se hace es un mantenimiento de pintura. ¿Cada cuánto se tiene que hacer ese mantenimiento más o menos? Los mantenimientos varían, depende de la cantidad de partidos que se jueguen. Hay clubes donde se juegan muchos partidos por día, por lo tanto la pintura se percude rápido, y hay clubes donde se juega un poco menos, entonces se extiende el mantenimiento. Pero a partir de los 4 o 5 años ya la cancha está percudida, sucia, lastimada, como para hacerle un mantenimiento. Nosotros vinimos a hacer la segunda cancha sintética. En la segunda cancha sintética nosotros lo que hacemos es, primero se hace una base de hormigón al mejor nivel posible. ¿Por qué al mejor nivel posible? Porque nosotros venimos y llenamos sobre la base de hormigón con un material líquido que es un caucho, es un asfalto modificado. El material se coloca líquido, se llena como si fuese una pileta. Por lo tanto, si yo tengo una base que está inclinada y que está torcida, todo el material se iría para el pozo y no lograría darle un espesor parejo, que en este caso son 2 centímetros de punta a punta a la cancha. Se hace una base de hormigón al mejor nivel posible y sobre esa base de hormigón yo vengo con 2 calderas, fundo asfalto y llenamos la cancha como si fuera una pileta. Una vez que logro los 2 centímetros de asfalto parejo en toda la cancha, se le pasa fuego al asfalto para dejarlo más liso posible a la superficie, se masilla, se sacan detalles y se empieza a pintar la cancha. La cancha lleva alrededor de entre 6 y 7 manos de pintura, lleva bastante pintura para que no corte, para que no se lastime pronto la pintura y dure varios años para el próximo mantenimiento. Y te pregunto, sobre esa superficie de hormigón al mejor nivel, 2 centímetros, esta superficie que ustedes colocan por encima. Si esa base de hormigón no está bien nivelada y en algún sector son 2 centímetros y en otro sector 2 centímetros y un poquito más, ¿eso influye después en el desarrollo del juego? Influye. ¿Por qué? Porque si a mí me entregan una base de hormigón que está inclinada, por ejemplo, todo hacia un costado, cuando yo llene la cancha, el material se va a ir hacia el pozo. Al irse hacia el pozo, por ejemplo, si yo tengo una caída de 1 centímetro y le pongo 2 de espesor, cuando se va hacia el pozo de un lado me va a quedar 3 centímetros, pero del otro lado, de la parte alta, me va a quedar 1 centímetro. ¿Qué va a pasar? La superficie va a tomar nivel 0 y van a jugar en una cancha súper noble el primer tiempo, el primer año, pero con el tiempo termina copiando un cachito la caída y termina copiando las trampas que tiene el hormigón abajo. En este caso lo que influiría es que de un lado tengo más espesor y del otro lado tengo menos espesor. Yo tengo parámetros, por ejemplo, si yo me encuentro una base de hormigón que tiene 1 centímetro de diferencia de un lado al otro, yo le pongo 2 centímetros de espesor de sintético. Por ejemplo, tengo un margen y yo sé que me va a quedar 1 centímetro de sintético. Ahora, si a mí esa caída o una loma en el hormigón me supera los 2 centímetros que yo le pongo, estamos en problema porque se va a ir todo hacia el pozo y del otro lado se va a ver el hormigón. No voy a llegar a cubrirlo. Por lo tanto, hay que corregir el hormigón, hay que comprar más asfalto, más sintético para poder tapar el hormigón. Y bueno, y vienen inconvenientes. Me ha pasado que he viajado, por ejemplo, no sé, a San Luis, he hecho 1000 kilómetros y me he encontrado con bases de hormigones que están mal hechos y no las he podido hacer. ¿Y después esto hace que la bocha corra distinto, pique distinto, rebote distinto? Influye el juego, las trampitas, la caída, el pocito, influye. A ver, el local por supuesto que va a conocer sus trampas, va a tener una pequeña ventaja sobre el visitante porque ya va a conocer las mañas que tiene su cancha. Lo que se trata de evitar con la superficie sintética de la cancha de bochas es que todas las canchas de bochas queden iguales, es que la cancha de bochas sintética no tenga trampa, que vos la puedas jugar derecho por donde la juegues, que puedas darle monta, buscar los ángulos exactos y que la bocha vaya perfecta. ¿Qué se logra con esto? Lo que te acabo de comentar recién. Por ejemplo, las canchas de bocha antiguamente de tierra tenían muchas trampas. El local tenía una ventaja sobre el visitante. Cuando el visitante conocía la cancha de bocha de tierra, a las 3 o 4 manos ya el local le había sacado varios puntos de ventaja.
acá se empareja el juego, acá el que mejor juega gana, acá no hay trampa. Bueno, a ver, decías, hace 20 años aproximadamente comenzaron en una época en la cual la superficie sintética comenzaba a imponerse. Sí, mi papá jugó muchos años a la bocha, él es el que arrancó e incursionó con esto. Mi papá tuvo la suerte de ir a jugar a Italia, estuvo en Europa, conoció estos pisos y volvió con esta novedad de allá. Entró a averiguar en el país y había una empresa brasilera que había entrado a hacer algunas canchas, muy pocas en el país, y había entrado a hacer algunas canchas. Él contrata a esta empresa brasilera, vienen de Brasil a hacerle 2 canchas de bochas, y lo que le pasó a él que en invierno se le rompieron las canchas. ¿Por qué se le rompieron las canchas? Porque en Brasil usan un asfalto de línea común y corriente. El asfalto de línea común y corriente es un asfalto muy duro, que en Brasil funciona porque hay otra temperatura ambiente, hace otros calores más parejos todo el año. Por lo tanto, ese asfalto se mantiene blando. Pero cuando se hicieron canchas sintéticas de bocha en nuestro país con ese asfalto en invierno, que acá tenemos otros fríos, unos fríos cojudos, digamos, en invierno se pone muy duro el material y se termina rompiendo la cancha, que es lo que le pasó a él. En invierno se le rompieron, se le rajaron. Cada bochazo se le lastimaba la cancha. Llamó a la empresa de Brasil y bueno, no le dieron muchas opciones. Le dijeron a Michetti, ya está, no vamos a volver de Brasil a solucionarte este problema. Por lo tanto, empezó a averiguar, se hizo de unas calderas, habló con unos ingenieros que en ese momento nosotros empezó a trabajar con la firma Megaflex, que es una firma que hace membrana, que trabaja con asfaltos. Le lograron hacer un asfalto específico que mi viejo se lo pidió, explicó al ingeniero lo que nosotros necesitábamos, que no sea ni muy blando, ni muy duro, se interiorizó sobre el asfalto, punto de penetración, punto de ablandamiento y un montón de cosas como para lograr un asfalto que funcione tanto en verano con los grandes calores y tanto en invierno con los grandes fríos. ¿Qué logramos nosotros? Mezclar 2 asfaltos, 2 componentes. Nosotros trabajamos con un asfalto duro y con un asfalto blando. Depende de la zona del país donde vayamos a trabajar, mezclamos esos 2 componentes a distintas proporciones. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho canchas en Ushuaia, donde los fríos son muy grandes, entonces le agregamos material blando, ponemos un porcentaje más de material blando para que cuando haga frío no quede tan duro. Y cuando vamos al norte a hacer cancha de bocha, lo que es Salta, Jujuy y el Chaco, que hace unos calores extremos, le agregamos material duro para que la cancha no quede tan blandita con los calores. Y así logramos que las canchas nuestras sean tan famosas y hemos trabajado tanto. Bueno, una superficie que se va imponiendo y en esta experiencia que ustedes tienen, lo que es la vieja superficie de arena o de conchilla, ¿esas canchas ya van como tendiendo a desaparecer ya? Sí, hay muchas canchas todavía de tierra, de conchilla, hay gente que les gusta, hay gente que es enemiga de la cancha sintética, hay gente que es enemiga de la cancha de tierra, como todo, hay distintas opiniones. Pero todavía quedan muchas y se juega mucho todavía sobre tierra. Sí, sí. Pero con esto te permite ayornarte a nuevas reglamentaciones, torneos que se van disponiendo ya que se jueguen este tipo de superficie. A nuevas reglamentaciones, a poder viajar al exterior, poder tener prácticas para ir a jugar a Brasil, Uruguay. Los torneos internacionales. Los torneos internacionales y demás. Ya se conocían entonces aquí con la gente del club, ya tenían el contacto por la anterior cancha. Ya nos conocíamos. En este caso a mí me llamó Claudio, que la verdad que nos ha tratado mejor que en casa. Es mucho ya eso, ¿eh? Es mucho. Es más, nos han tratado también que no sé si nos vamos a ir. Estamos haciendo tiempo para no irnos. La verdad que la gente de Alicia nos ha tratado impresionante. Tanto la primera vez que vinimos como esta vez, agradecidos y bueno. Y entre nosotros, ¿cumple, paga, todo? De primera. Nada que decir.